Entonces el tema de hoy es de endocrino. Básicamente vamos a ver insulina, diabetes, ¿verdad que sí? Y una prueba que se hace, otra prueba, aparte del hemograma, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, entonces, recordando que el páncreas, que ya lo habíamos visto, ¿en qué sistema habíamos visto el páncreas? En gastro, ¿verdad que sí? Que el páncreas tiene una función exócrina, ¿verdad que sí? Que fue lo que vimos, las enzimas que concluyen la digestión de prácticamente todos los macronutrientes, y una función endocrina, que es lo que es la secreción de hormonas. Entonces, en el páncreas, recordar que existen dos tipos de tejidos, los acinos pancreáticos, ¿verdad que sí? Que son los que se van a trabajar más con la función exócrina, liberación de bicarbonatos y esas enzimas gástricas, ¿verdad que sí? Y los islotes de Langerhans, que son los que van a secretar las diferentes hormonas, la parte endocrina del páncreas. Entonces, hay 4 tipos de células diferentes. Hoy nos vamos a concentrar en 2 de ellas, que son las alfa y las beta. Todo el mundo sabe que las betas son la mayoría, ¿verdad que sí? Las células que se encuentran en los islotes son las productoras de insulina, y que las alfa, pues, que representan un 25%, son las productoras del glucagón, que son las 2 hormonas que van a mantener el equilibrio de la glucosa en la sangre. Las delta van a liberar una sustancia que es lo que inhibe todo, ¿verdad que sí? La somatostatina. Y las células PP, que son el 5%, que van a liberar el polipéptido pancreático. Entonces, básicamente el dibujo, miren el dibujo, miren el dibujo, miren el dibujo. ¿Quién se atreve a decirme lo que acabo de ver en ese dibujo? Dime, Rafael. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Ajá. Cuando el nivel de glucosa está bajo, las células alfa son las que van a secretar las hormonas. Entonces, de ahí, me perdí. En el lado derecho, cuando hay nivel alto de glucosa, las células betas van a secretar las hormonas del páncreas. Y ahí me quedé. Sí, exacto. ¿Algo más? ¿Me pueden decir el dibujo? ¿Alguien me puede decir algo más del dibujo? ¿Qué me dices? En la izquierda se secreta a glucagón. Ajá. Y en la derecha eso. ¿Algo más? Y que el hígado es el que va a descargar la glucosa, mientras que la célula que se va a tomar la glucosa. Y que no puede haber un nivel ni tan bajo ni tan alto, sino que estas hormonas buscarán el equilibrio. Exacto. Exactamente, o sea que tanto la insulina como el glucagón van a mantener el equilibrio de glucosa en sangre. Rafael, ¿qué más? La glucagón va a pasar por el hígado, pero la insulina ya va a ir directamente a la sangre, ¿no? O sea, desde el páncreas a la sangre, y por el glucagón es desde el páncreas al hígado a la sangre. ¿O estoy equivocado? Bueno, lo que pasa es que el páncreas es realmente que secreta el glucagón, ¿verdad que sí? Pero este hígado lo que representa es un reservorio de glucosa. Y lo que esta foto me está diciendo es que cuando hay necesidad de glucosa, ¿verdad que sí? De los reservorios de glucosa, uno de ellos es el páncreas, pero hay varios reservorios de glucosa, ¿verdad que sí? El músculo, ustedes saben, ¿verdad que sí? Que es un reservorio de glucosa, que no está en esta foto. Los glóbulos rojos son un reservorio de glucosa. De ahí la famosa hemoglobina glicosidada, ¿verdad que sí? Que ustedes le mandarán a hacer a sus pacientes. El mismo cerebro, ¿verdad que sí? Entonces, donde quiera que hay un reservorio de glucosa, el glucagón se encarga de sacar. Bien, ¿qué le digo? Obviamente el tejido adiposo es un reservorio de glucosa, ¿verdad que sí? Entonces, que también de ahí puede sacar el glucagón, ¿verdad que sí? Para esto. Déjame ver lo que decía ahí, por si acaso ustedes ya lo dijeron, pero
Exactamente, exacto. Ujú. Bien, ¿y por qué el glucagón está primero? Dale a la otra. Está mal esa diapositiva de vida. Dale a la otra. Dale para allá. Entonces el glucagón básicamente cumple funciones. No, vamos a el glucagón para después, vámonos con la insulina primero. La insulina, acuérdense que se asocia a abundancia energética. La insulina guarda, ¿verdad que sí? Guarda. Cuando tenemos mucha energía, sobre todo mucho sustrato como la glucosa, entonces la insulina lo guarda toda esa glucosa para en sus reservorios para el momento de necesitarse ella que se pueda utilizar. En ese sentido, nos gusta decir que la insulina es de qué tipo, es una hormona de qué tipo, anabólica o catabólica. Anabólica, ¿verdad que sí? Anabólica. Que construye, ¿verdad que sí? Diferente entonces al glucagón, ¿verdad que sí? Exactamente. Entonces mayormente circula en forma libre, ¿verdad que sí? Tiene una vida media de unos 6 minutos, termina de actuar en unos 10 a 15 minutos. Seguimos. Yo le dije, este tema es bien rápido. Sí, me voy a detener un momentico a decirles que la insulina no solamente va a actuar en el metabolismo de los carbohidratos. La insulina actúa en el metabolismo de los lípidos, vimos ahí unas celulitas, adiposas, ¿verdad que sí? Y también en el metabolismo de las proteínas. Bien, si dijimos que es anabólica, ¿verdad que sí? Tenemos que pensar que ella, ¿qué le hace a las proteínas? Estimula la síntesis, ¿verdad que sí? Y disminuye el catabolismo proteico, a su vez. Bien, de ahí que, yo no sé si ustedes no han oído decir de qué pasa con los bebés de las madres diabéticas, algo característico de ellos. ¿Nadie ha oído o tiene un familiar que le haya dado la famosa diabetes gestacional? Sí. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Cómo hay una característica del embarazo? Hay una característica de sus bebés. ¿Cuál es? ¿Salen con resistencia a la insulina? Salen con una resistencia, le vamos a decir a la insulina. Salen con mucha sensibilidad, realmente. De hecho, son niños que ustedes lo manejan los obstetras como niños de alto riesgo obstétrico, porque son niños que durante los 9 meses tuvieron niveles de glicemia, los de la mamá, extremadamente elevados. El páncreas del producto está bueno. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a responder ese páncreas del producto ante los niveles altos de glicemia de la mamá? Secretando insulina. Entonces, de ahí que esos niños cuando nacen, esos bebés cuando nacen, hay que mantenerlos hay que canalizarlos y ponerles una solución de dextrosa. Isotónica, ¿verdad? Para que no se le mueva nada, para que no le cambie pero tienen que ponérsela porque si no hacen hipoglicemias que pueden matarlo seguido, porque de repente salen, ya no están con la sangre de la mamá y mueren. Pero hay unas características de esos niños que durante 9 meses o los últimos 3 meses, si es una diabetes gestacional, que es la que se presenta en los últimos 3 meses del embarazo, se vieron sometidos a esos niveles, mucha insulina. ¿Qué pasó con la síntesis de nueva proteína? Aumentaron, ¿verdad que sí? Se inhibe el catabolismo proteico, se estimula el transporte de aminoácidos al interior de la célula. ¿Y cómo vamos a ver esos bebés? Más grandes. Macrosómicos, se les llamamos macrosómicos. Niños que normalmente los niños nacen 7, 8 libras, más o menos. Cuando ya vemos un bebé de 9, de 10 libras, ya entonces ese es un niño que ya nosotros decimos que ese niño viene con riesgo. Claro, independientemente del patrón genético de los progenitores de ese bebé, por lo general 9 o 10 libras es muy grande. Es ya un niño macrosómico y es por eso. Es que ese páncreas, al estar produciendo insulina, ese niño construyendo músculo sale mucho más grande. Pero eso de que los bebés salen macrosómicos solamente se da por esa situación o
también puede ser por situaciones. Herencia. por- Por otras, sí, claro, pero por lo general no nacen tan grandes. Cuando tenemos productos de 9 o de 10 libras, eso es macrosoma. Independientemente, claro, si los papás son grandotes, Claro. tenemos que esperar, ¿verdad? Que sí, que el niño sea grande, pero aún sea de padres grandes. ¿Mm? No debería ser. Ya 9 o 10 libras es mucho. Ajá. Rafael. No, no. Bien, entonces, en cuanto al metabolismo de los carbohidratos, ya dijimos, favorece la captación y la utilización de la glucosa, ¿verdad que sí? En el músculo, en el hígado. Favorece el depósito de glucógeno, ¿verdad que sí? En el músculo y en el hígado. Y propicia la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos. Bien, de ahí que los pacientes que ingieren un exceso de azúcar, algunos de los ácidos grasos van a estar elevados. Bien, triglicéridos y ese tipo de cosas suben. Entonces los triglicéridos es por esto, por un exceso de carbohidratos. Los triglicéridos no tienen que ver, o sea, la persona puede no comer grasa, pero si come mucho azúcar va a tener aumento de triglicéridos. Y, bueno, sí, eso es del metabolismo de los lípidos, ¿verdad que sí? Pero por un aumento de carbohidratos y por una deficiencia de insulina, ¿o no? No, la insulina hace eso. Eso es normal. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Ese es el efecto de la insulina. O sea, el exceso de glucosa. Hubo un presidente aquí que hizo una cosa hace mucho, tal vez ustedes no saben quién fue, que le preguntaron, ¿usted bebe alcohol, presidente? Le dieron una botella de alcohol. Y él dijo, yo no bebo, pero me lo unto. Entonces la insulina hace eso. O sea, hace que el exceso de azúcar se convierta en ácido graso. Hace que y en triglicéridos. Eso lo hace normalmente. Bien. Favorece el depósito, entonces esos triglicéridos, los adipocitos, los chichos, ¿verdad que sí? Y disminuye la utilización de las grasas para más chicho. Bien. Yo siempre pensé, Victoria, que en el paciente diabético los lípidos no se convertían en glucosa al final. En los diabéticos, No, bueno, ¿para por qué pacientes? Que los lípidos de la grasa no se convierten en glucosa. Yo siempre pensé. en cualquier persona, En cualquier persona. Cuando hay deficiencia, sí. es al revés, las grasas se convierten en cualquier persona normal. Los carbohidratos se convierten en grasa. ¿Y los lípidos? El exceso. ¿Y los lípidos? Los lípidos que se convierten en carbohidratos. En glucosa. No. La glucosa almacenada se cosa. Y en los pacientes con deficiencia de insulina, entonces lo opuesto, se utilizan las grasas como fuente de energía, porque no tienen ahora ya la glucosa dentro de la célula. Bien, seguimos, ahora sí. Entonces ya eso ustedes me lo dijeron ahorita, ¿verdad que sí? Que se inhibe cuando baja la glicemia, y aquí sí me voy a detener un poquito, que lo estimula. Obviamente si la glicemia sube, ¿verdad que sí? Y la causa más frecuente de que la glicemia sube es postprandial, después que uno ingiere alimentos, ¿verdad que sí? Pero tenemos que tener en cuenta que hay otras hormonas que pueden estimular, ¿verdad que sí? La liberación de insulina, porque de alguna manera, cuando ellas están altas, ellas estimulan la producción de glucosa. El cortisol favorece, ¿verdad que sí?, el aumento de la glucosa. Son pacientes que se les da cortisol. Tenemos que tener cuidado porque el cortisol o los corticosteroides, ¿verdad que sí?, que son antiinflamatorios, si lo usamos en pacientes diabéticos, ¿verdad que sí?, tenemos que saber que le va a aumentar los niveles de glicemia. Bien, obviamente las hormonas tiroideas, que son las hormonas del metabolismo, ¿verdad que sí?, que van a necesitar mucha energía. Entonces, un paciente con niveles altos de cortisol, ¿cómo lo refleja en el cuerpo? Bueno, está el famoso síndrome de Cushing, ¿verdad que sí? Cara de luna llena, va a tener la glicemia elevada,
¿verdad que sí? Va a tener una de las cosas que el cortisol hace tristemente. Digo tristemente porque el cortisol o los corticosteroides son drogas muy usadas, son medicamentos muy usados y para todo. Yo tenía un profesor que decía que cuando uno no sabía con qué tratar la cosa, que se trataban con cortisol. Pero realmente se usa para todo. En el campo dermatológico el cortisol es muy... Pero lo que producimos nosotros mismos, por ejemplo, los niveles altos de cortisol para unas personas que sufren de estrés se les alza. Puede haber hasta úlceras, puede haber hasta úlceras gástricas, Y en la por piel. niveles extremados en la piel pueden haber estrías, pueden haber manchas de la piel. Yo creo que se inhibe el ADH, no, otra hormona que es con C. ACTH, S. adenocorticotropa. Dime, Rafael. Que ¿Cómo podemos controlar los niveles de cortisol? O sea, sin medicamentos. O sea, un cambio del estilo de vida del paciente. Bueno, sí, el estrés es lo primero. O sea, yo he visto gente con Cushing por estrés, pero no es lo más común. Pero lamentablemente en estos días está Difusión pasando. en el sueño En estos también, días está- porque el sí. cortisol aumenta cuando el paciente está durmiendo y entonces si hay un descontrol en el sueño, el cortisol Aumenta, se va a no ver descontrolado. disminuye. Disminuye. Eso es precioso. Esa es una de las cosas lindas de la medicina. Señores, miren, el cortisol se produce, o la hormona que estimula el cortisol se produce en el hipotálamo. Entonces, y ese sitio donde se produce el hipotálamo está muy cerca del quiasma óptico. Quiere decir que cuando nosotros vemos que las luces del día se están bajando, eso hace que se inhiba esa hormona, para que se inhiba la producción de cortisol, para que normalmente en el sueño no tengamos estrés, no Podemos tengamos, descansar. exacto, para que podamos descansar. Por eso es que se recomienda no acostarse tarde, para que no se pierda ese ritmo circadiano, así que se llama el ritmo circadiano. Lo biológico. Entonces, pero eso es así, y en la mañana entonces los niveles de cortisol aumentan. Por eso el teléfono antes de dormir. Ajá, la luz azul. Exactamente. Sube el cortisol, me imagino, o El no lo cuerpo deja sabe que el disminuir. teléfono. Porque es que naturalmente nosotros nos vamos, entonces esa es una de las cosas que podemos hacer para bajar los niveles de cortisol. O sea, uno no acosta, un buen sueño. Eso se llama higiene del sueño. Bien, higiene del sueño. Doctora, una pregunta. Ajá. La progesterona y los estrógenos son hormonas que mayormente producen las mujeres. ¿Eso quiere decir que estamos predispuestas a hacer resistencia a la insulina? No necesariamente, no necesariamente. Realmente, si tú te fijas, la progesterona es la hormona que mantiene el embarazo. ¿A usted le van a dar endocrino? ¿A la doctora le va a dar endocrino? Yo creo que lo dio ya. No, No, lo va a dar La semana que viene. Ah. Y es que la semana que viene. Son todas, miren, ¿Qué progesterona, examen? estrógeno, testosterona, son hormonas esteroideas. Todas son hormonas esteroideas. Bien. Tiene lógica pensar, pero la progesterona particularmente y los estrógenos ayudan a tener y a mantener el embarazo. ¿Le conviene a una madre tener altos niveles de glicemia? Sí. Claro. O sea, dentro de lo normal, o sea, necesita más energía, necesita Claro, más, ¿verdad claro, que sí? claro. Porque exactamente, por eso, dentro de lo normal. Bien. Pero dentro de lo normal, ¿cuánto sería? Lo normal es 60, 100. Pero que la mujer va a tener un mayor gasto embarazada, va a tener un mayor gasto energético que la que no está embarazada, ¿verdad que sí? Por los procesos del mismo embarazo, el crecimiento de ese producto dentro y todo eso, ¿verdad que sí? La tasa metabólica de la mamá va a ser mayor, va a necesitar más energía. Bien. Entonces, les decía que el cortisol se usa para muchas cosas, inclusive hay antiinflamatorios esteroideos, no los AINES de lo que hemos hablado, sino hay esteroideos que son muy usados en aquellos de ustedes que van a usar, que van a hacer maxilofacial. Bien, en lo que van a hacer maxilofacial porque ahí van a romper hueso, entonces ahí la antiinflamación debe ser mayor. Y doctor, las células conexigénicas también tienen que ver con la, o
o sea, sí, pero no es el más importante. O sea, los más importantes son estos que están aquí. Bien, y es por el uso. Señores, es que, como le digo, la gente que hace los asmáticos, la bombita esa, son cortisonas, son esteroides. Sí. Y hay asmáticos que usan eso de por vida y diario. Una de las cosas que esperamos tristemente ver es personas con osteoporosis Y en osteonecrosis, en etapas tempranas, no, antes de la menopausia, para cosas nasales o los otorrinos, o sea, usan mucho, hoy lo usamos mucho. Bien. Doctora, una pregunta. Usted dice que para disminuir los niveles de cortisol se pueden dar ciertos medicamentos, y más cuando se tratan tratamientos de hueso, como en el caso, como serían los máximos. Al revés. Ajá. ¿Con qué Que tú medicamentos? necesitas. No, es que le dan corticosteroides a esos pacientes como antiinflamatorios, Ya. que lo usan, que se usa, que es muy usado. Bien, hay otras cosas que las suben, que no están ahí. Bien, los procesos de eso de quimioterapia y ese tipo de cosas, muchas de esas cosas. Las radiaciones. Sí, las radiaciones suben eso. Seguimos. Entonces recordarles que esa enfermedad que se llama, que es una pandemia, ¿verdad? Eso está en el mundo entero, en todos los continentes, eso que se llamamos pandemia, ¿verdad que sí? Cuando algo está en más de 3 continentes ya es una pandemia. Entonces esto está en todos los continentes, ¿verdad que sí? Entonces la diabetes mellitus es una pandemia, es un defecto metabólico. Cuando decimos metabólico es porque ya vimos que la insulina afecta todo el metabolismo de lípidos, de carbohidratos y de grasas. Bien. Lípidos o proteínas. Lípidos, proteínas, sí, y carbohidratos. Entonces, donde se va a ver afectado el metabolismo de los carbohidratos, ¿verdad que sí? El de las grasas y el proteico. Hay en sentido general 2 tipos, hay más de 2 tipos, porque ya hablamos de la diabetes estacional, ¿verdad que sí? Ay, Dios mío, a mí no me gusta esa cosa. Pero nada, recordarles eso. Ahí, la tipo 1 es cuando hay realmente destrucción de las células beta, donde hay una disminuida producción de la insulina, ¿verdad que sí? Ustedes se acuerdan las 4 P de la diabetes mellitus. Yo creo que le hemos hablado aquí, ¿verdad que sí? Poliuria. Poliuria, Polidipsia, Pérdida de peso, que es la quinta. pérdida de peso, ¿verdad que sí? Sí, pero Entonces, pérdida de peso, le dicen que es quinto por PIP, por pérdida y por peso. claro. Es que son otros autores que dicen que pérdida de peso es la quinta P por pérdida y peso. Ah, ya entendí, ya. Hay una que no es P. Si una gente tiene poliuria y si tiene poliuria, ¿a qué le va a llevar ese paciente a la poliuria? La micción, más micción. Y eso lleva a una. Polidipsia. Sí, pero antes de la polidipsia. ¿Por qué le da polidipsia? Porque está. Deshidratado. Esa es otra que no es P, pero va ahí en el cuadro. Realmente esos pacientes se deshidratan. Bien. Deshidratación. Entonces vamos a ver. ¿Qué ocurre primero? ¿Quién me dice? ¿Qué La ocurre, polidipsia. No. ¿Qué ocurre primero y por qué? La polidipsia. Ah, pero de las 4 P, o de la polidipsia y la poliuria. Bueno, esas pertenecen a la P. Bueno, la primera que ocurre es la polidipsia, porque la polidipsia de la C aumentada, cuando me aumenta. Ahí está tu hermana que dañándote la cosa. Pero que dijimos ahora, Dime. ¿no? Sin- Exacto, empieza con la poliuria porque tiene que darse una cosa con otra para llegar a la polidipsia. Es No más, necesariamente. La sed aumentada está dada por una hormona que está en la parte frontal del cerebro. No siempre. Y esa hormona en la parte frontal del cerebro me produce otra hormona que no sé cómo se llama y es lo que me da la poliuria y Tienen que empezar con los niveles de glucosa alterados. Sí, claro. Para luego esa persona vaya más al baño. Y cuando estemos las dos juntas, que porque va a ir más al baño, entonces él va a tener más sed.
Entonces esas dos combinadas es que te va a llevar a una polifagia porque le va a dar más hambre. Y entonces de ahí vamos a tener una pérdida de peso. Y O sea, fatiga. va como en una cadena. Vamos a ver, ahí yo puse punticos. De todos esos punticos, ¿cuál es el número uno? El Glucosuria. número- Glucosuria. ¿Ok? Entonces, yo le pregunto, antes de seguir con los otros punticos, ¿por qué ocurre la glucosuria? Porque un paciente diabético Aumenta la glucosa en sangre. ¿Todos los pacientes diabéticos tienen glucosuria? No necesariamente. No. ¿Cuáles tienen glucosuria? Tipo Y 1. lo que no está controlado. Los que no están controlados. Puede ser tipo 1 o tipo 2. ¿Y en qué momento aparece esa glucosuria? Cuando tienen la glucosa en sangre mayor de los rangos normales, en el caso del diabético, que sería de 120 a 160, creo. ¿Y por qué? Si la tiene más de 120 a 160 aparece, es un poquito más, ¿ah? ¿Por qué? Déjenme decirle, ¿a Porque partir el de paciente cuándo? no toma agua y a lo mejor toma mucha Coca-Cola. A partir de ahí. ¿Quién es el responsable de que a partir de ahí ocurra glucosuria? El páncreas. Bueno, Los no riñones. necesariamente, Los porque riñones. pueden ser los receptores, ¿ah? Los Para la riñones. insulina. ¿Eh? Los riñones. Sí. ¿Quién en los riñones? Muy bien. ¿Quién en los riñones? Algo en La los uretra. riñones. No, No, la hay verdad una no. parte Ya del me fui riñón. ya por abajo. Hay una parte del riñón que es el que se encarga del intercambio de una y otra. Por supuesto, no el alveolo, es en una, como en una capa. Eso tiene un nombre, por supuesto, que empieza con C de coco, capica, no sé. ¿Quién te va a decir que yo? Que ese de uno, no sé. ¿Y qué es eso, ST1 para ti? Transportador. Un transportador. El responsable es un transportador. Es ¿Cómo donde se llama ocurre la ese angiotensina transportador? 1 y la angiotensina 2, donde se secreta. Ahí, en ese lugar. ¿Quién es ese transportador? Vamos a ver. En los riñones. Es un transportador en los riñones. Vamos a ver, lluvia de ideas. Vamos a ver. Encargado de sacar la glucosa, ¿Cómo se llama ese transportador? STL2. Exacto. Es verdad. Los sodio, glucosa, transportes. ¿Verdad que sí? Que los dos son los que están en los riñones. Porque el uno está en el coso. ¿Qué tipo de transporte es ese? Eso es un exócito. No, Facilitado. No la activo, dañes. No la dañes, Rafael. No es facilitada. tampoco. activo primario. No, es que necesita también. Función simple. No. ¿Necesitas TP? No, Para puedo que hacer así, entre. pero no directamente. No diré- Entonces, activo, secundario, tipo co-transporte, porque entra el sodio y entra la glucosa. Bien. Y Si, separa estos la glucosa. si la glucosa en sangre alcanza niveles de 180 o más, entonces ellos comienzan a llenarse. Y si se llenan, entonces en el riñón, ¿para dónde va esa glucosa? La la orina. Se excreta, ¿verdad que sí? Para la orina. Nada más se va la glucosa. No. El sodio también. El sodio también. ¿Y ellos dos son qué? Partículas. Osmóticamente activas. Entonces detrás de ellos, ¿quién se va? La, Detrás del sodio y de la glucosa, ¿quién se va? Proteína. No. El agua. Sí, agua. Y entonces, ¿cuál es el número 2? Poliuria. Exactamente. Entonces, lo primero que ocurre es la glucosuria y luego por el exceso de sodio y de glucosa en la orina, porque entonces saturó. Entonces viene la poliuria. Eso es le dicen una orina osmótica porque está llena, cargadita. Tiene una osmolaridad alta, pues tiene sodio y tiene glucosa. ¿Ah? Y después, ¿quién viene entonces? La poliuria. Obviamente. Realmente vendría la deshidratación, ¿verdad que sí? Que produce fatiga. ¿Ah? Cuando uno se deshidrata, se fatiga, se cansa, ¿verdad que sí? Y entonces luego viene la polidipsia. Y entonces, ¿y por qué la polifagia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente tiene polifagia? ¿por qué? Porque no tiene energía. ¿Por qué? Porque la glucosa nunca entró a la célula. O sea, ella se quedó, se secretó y para que haya energía la glucosa tiene que entrar en la célula para que se produzca ATP. Y el cuerpo como lo interpreta es, tengo hambre, Tengo hambre, dame necesito comida, energía. ¿verdad que sí? Entonces esta sería la número 5. Muy bien, Esa excelente, persona, muy bien. No la Dale, dale, Yo pego lo de las 5 dale. pesos. Entonces,
ya ahí yo se lo había dicho. Entonces, complicaciones de la diabetes que ustedes tienen que manejar. Mírenlo, está lo que dije, ¿verdad que sí? La utilización de grasas, ¿verdad que sí? Como sustrato energético, ahora que va a producir los cuerpos cetónicos, ¿verdad que sí? Que son, ¿qué? Ahí lo dice. Son ácidos, ¿verdad que sí? Va a disminuir el pH, ¿verdad que sí? Esto, entre otras cosas, va a hacer que se liberen mediadores de la inflamación, citoquinas y cosas de esas que van, leucotrienes, citoquinas, cosas de esas, que van a destruir el endotelio de los vasos sanguíneos. Bien, aparte de endotelio de los vasos sanguíneos, sobre todo, señores, circulación terminal. Sí. Circulación terminal, así, la yeta de los dedos, la retina, ¿verdad que sí? Los dientes, ¿verdad que sí? Donde terminan los vasos más pequeñitos, a veces ni resisten y se rompen Que es lo completamente. que causa que cuando un diabético tenga una herida se necrotice más rápidamente. el tejido. Exactamente, aparte de que la glicemia es un sustrato que le encanta a las bacterias, ¿verdad que sí? Es alimento, ¿verdad que sí? Exacto. Favorece, predispone a una mayor cosa, ¿verdad que sí? El cerebro necesita, las células, las neuronas necesitan glucosa, mucha. Entonces, cuando estos pacientes pueden entrar hasta en coma. Bien, seguimos. Tipo 1, ya dijimos que es la destrucción de las células beta, ¿verdad que sí? Y se habla de un proceso inmunitario, como autoinmune, que se destruyen esas células, obviamente, y hay una disminución. La tipo 2, lo que va a haber es una Problema en el receptor. en el receptor para insulina, ¿verdad que sí? Doctora, perdón, ¿puedes repetir la tipo? Que hay un daño de las células beta. Se cree que es un proceso como autoinmune, anticuerpos que atacan esas células, y entonces hay una disminución de la producción. En la tipo 2 lo que va a pasar es una, que es la más común, ¿verdad que sí? Es una resistencia, se le dice resistencia a la insulina, pero el problema va a estar en los receptores. Los receptores para entrar a la célula, no los SG, LT, sino los GLUTs, ¿ok? Que son proteínas, ¿verdad que sí? Que son las que no entran a las células. Y la gestacional, que es más bien como una intolerancia a la glucosa que se detecta en el embarazo, sobre todo en el segundo o en el tercer trimestre. Bien, pero muchas de estas personas terminan en diabetes tipo 2. La zona predisposición. Sí, hay una predisposición. Seguimos. La mamá. Entonces, una de las cosas que nosotros está muy de moda, siempre ha estado, o sea, siempre se ha hecho, pero ahora está muy de moda, es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que ustedes saben, lo hicieron eso, tuvieron que presentar ese tema. Sí. ¿Cómo, en qué consiste? Recuérdenme. ¿Escucha, Brian? ¿Te hablan? Dale, no. Brian, no seas Meten tímido. la glucosa en la sangre y hay ciertos niveles que determinan si el paciente tiene glucosa. Ahora, se mide en ayuno Ajá. y después el paciente ingiere 75 gramos de glucosa y en 2 horas se mide de nuevo la glucosa. Y ¿Y después qué de debe- beber cada 30 minutos, ¿no? ¿Eh? No debe beber cada 30 minutos. ¿no? Y que a las 2 horas, ¿qué se espera que suceda? Bueno, tiene que caer en un rango. Si cayó más de 200, entonces tiene... Tiene que volver a los niveles basales, ¿verdad Exacto, que sí? exacto. Entonces, si no vuelve a los niveles basales... Equipo está entonces, fuerte, esta mesa está dura. yo le puse esto aquí, y bueno, le puse esta prueba, ¿verdad que sí? Que es la hemoglobina glicosidada, ¿verdad que sí? Que dijimos que si sube por encima de 6, sobre todo es un riesgo alto para, se habla de prediabetes, un riesgo alto para la diabetes. Pero los valores que yo quiero que ustedes se me aprendan, dale. ¿Cómo se llamaba la prueba que se hace que no es en ayuna? Pero nos da ¿a qué nivel tiene que estar esa prueba para saber que tiene la glucosa alta? La que no es en ayuno, la postprandial. Esa. Sí, la postprandial, que no es esta, es la de, vamos siendo, dale. Ahí. Dale aquí. La postprandial debe andar por aquí, no, esta es una en ayuno alterada, pero anda por ahí 125, 100,
La postprandial es la casual, o sea, depende de lo que tú comiste, de cuánto tiempo después tú te lo hiciste. Lo importante es que a las 2 horas debe volver a los valores normales. Estos son los valores que yo quiero que ustedes se me aprendan bien. Y el de la hemoglobina glicosilada, que no se lo puse aquí en este cuadrito. Recuerden que una sola toma no va a decir que una persona es diabética. Bien, porque si una persona está haciendo tratamiento para asma, podemos encontrar la glicemia elevada. Bien. ¿Y cuántas tomas se necesitarían? Una semana, ¿no? 2 o 3 mínimamente. 2 o 3 semanas. 2 o 3 tomas. Ah, ok. Que siempre esté elevada. Entonces ya ahí hablamos de Como la presión. Que no se como toma. la presión, que en un día tú no De puedes. saber. De hecho, a ver, para la presión a veces se usa el mapa, ¿verdad? Ustedes Mm. conocen ese estudio, que es un monitoreo de 24 horas. Bien. Dale para atrás, a ver qué decía. Déjame ver qué dice. Esos factores de riesgo, que es una prueba, ¿verdad que sí? Factores genéticos o adquiridos, ¿verdad que sí? Lo ideal es que si una persona tiene pruebas alteradas, tome las medidas del lugar. Y las medidas del lugar son, bueno, en pruebas de tolerancia oral a la glucosa positiva ya se está dando la metformina. Lo ideal sería tomar medidas en el estilo de vida y en la dieta del paciente, pero ya se está usando la metformina para muchas cosas. Y estos son factores de riesgo, la obesidad, ¿verdad que sí? Tener familiares en primer grado con diabetes mellitus, ser miembro de un grupo étnico, ahí nos sacamos ¿verdad? Tenemos número todo, ¿verdad que sí? Haber tenido previamente diabetes gestacional y el hijo mayor a 9 libras o el natimuerto, ¿verdad que sí? Un niño que no son pacientes muchas veces, si no se sabe, Casi era diabética. seguimos. Hipertensión, de por sí, por lo que hablamos ahorita de las complicaciones del daño al lecho vascular de la diabetes, estos pacientes terminan en una hipertensión, de por sí. O sea, el paciente diabético por lo general termina hipertenso. La prueba de tolerancia, los triglicéridos altos y los niveles del colesterol también, y ahí podríamos poner la hemoglobina glicosilada alterada también, que no está. Y en los pacientes diabéticos y con la hipertensión, ahí es cuando toman el metformin y el lisinopril. ¿Y el lisinopril para la presión? No. Bueno, depende del paciente. El antihipertensivo hay un abanico enorme. Le dan el que mejor le convenga al paciente. Y igualmente el medicamento, hay entre los medicamentos, de los últimos medicamentos para la diabetes, son los bloqueadores, yo se lo dije, los que bloquean estos, los antagonistas de los SGLT2, que lo que hacen, ¿qué harían? Bueno, me disminuye el transporte de la glucosa Y del sodio. ¿Verdad que sí? Adentro, a la sangre, la reabsorción. Por eso es que él dijo que en el riñón, la reabsorción de la glucosa y del sodio a la sangre, por ende se excreta sodio y glucosa. También los cardiólogos son felices con ese medicamento. Doctora, perdón que le interrumpa. Tengo una confusión entre los pacientes que toman metformin y la insulina. Ajá. O sea, la diabetes tipo 2 puede llegar al paciente, no tener con lo que se requiere, una dieta adecuada, más tomar el medicamento todos los días. Supongamos que es un paciente que está totalmente mal con su glicemia. Ese paciente puede llegar a tomar insulina, o la insulina se da cuando el cuerpo no la crea, o necesita ese paciente, no sé. Es como que tengo la duda entre el tratamiento. Sí, en teoría, el diabético tipo 2 lo que tiene es una resistencia a la insulina. Okay. Por lo que su tratamiento, lo que se hace es que se le da, se le pone dieta, se le pone ejercicio y se le dan medicamentos como la metformina y otros que disminuyen la absorción gastrointestinal de la glucosa. La caca son más dulces. Bien, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿verdad que sí?
Entonces, ese es el 2, ese es el tipo 2. Eso no quiere decir, de hecho, muchos tipo 2 debutan con glicemia en 500 arriba. 500 arriba. Entonces, a esos pacientes, ¿qué se le hace? Se le dan, se le pone insulina, que aunque el problema sea la resistencia, de alguna manera la insulina mejora ese transporte y actúan los pocos transportadores que quedan, porque igual en el tipo 1 no es que hay cero insulina, en el tipo 2 no es que ningún receptor funciona. Bien, algunos funcionan y hay algo de insulina. Bien, pero no la necesaria para que el paciente pueda hacer su función. En los dos se traduce como que la insulina está alterada. Uno por autoinmune y en el otro por el receptor. Pero de la hecho, función. ¿cómo encontramos la insulina? ¿Cómo ustedes creen que va a estar la insulina en el tipo 2? Entonces, de alta. ¿Alta por qué? Porque la resistencia a ella no la utiliza. Porque a los receptores para la insulina no estar funcionando, el cuerpo dice, tírame insulina a un paciente prediabético. Es otra manera de diagnosticarlo, tú midiendo la insulina. Si tú ves que la insulina está alta en una persona que no es diabética ni nada, tú sabes que esa persona tiene el páncreas Y está ese forzado. sería el tipo 2. El tipo 2. Entonces, los tipo 2, para responder tu pregunta, en algún momento pudieran terminar usando insulina. Por una de dos, por alguna razón específica, qué sé yo, le están dando radiaciones, tuvo que hacer un set de 33 sesiones de radioterapia. El paciente le va a subir la glicemia, entonces ahí se debe utilizar insulina. Aunque después vuelva, después una infección, un proceso infeccioso, eso también le descontrola mucho los niveles de glicemia. Y en el peor de los casos, un paciente con diabetes mellitus tipo 2 de larga data termina finalmente necesitando insulina, porque definitivamente los receptores ya dejó de producir insulina, porque el páncreas va forzado. Lo de la tipo 2, el páncreas como quiera va forzado, y puede llegar un momento que diga se cansó el páncreas, ya no voy a producir más, y termina ese paciente necesitando insulina, finalmente. Bien. Doctor, ¿no siempre va a ser mejor basarnos en la alimentación antes de llegar a cualquier tipo de problema? Sí, pero hay casos de que necesitamos nosotros realmente intervenir. O sea, siempre sería lo mejor. Hay tipo 2 que se controlan con diabetes, con ejercicio y dieta, pero mal, eso es lo más difícil. ¿Tú sabes lo fácil que es una pastillita? 2 veces al día. Seamos sinceros, no es lo ideal, pero Doc, el páncreas es el que se le llama el segundo cerebro. No. Había un órgano que se le decía que era el segundo cerebro. ¿Era el páncreas? No, era algo no. Había uno que se le decía por su importante función en la producción de hormonas, pero como que todo al final, por lo que hemos visto hasta ahora, está relacionado con páncreas. sí, hay muchas cosas. Yo he oído el segundo corazón. ¿Ustedes saben a qué le dicen el segundo corazón? Al No. intestino, al estómago. Cerebro. Hay un gastrointestinal. A la batata. Imposible tener A la un Para que pantorrilla. sepa, la pantorrilla, los gastronemios. Pero ¿cómo Como se le dice el segundo corazón. ¿El Señores, segundo cerebro cuál es? el segundo cerebro no lo he escuchado, ¿no? Pero a eso le dicen el segundo corazón. Y es porque obviamente, señores, Doctora, usted no había dicho que, creo, que el estómago, el intestino es el segundo corazón, algo así, ¿no? Creo que lo dijo Reynoso. No, eso fue. Yo Ah, creo que bueno, fue confundí Reynoso. otra, disculpe. no hay problema. Bien, entonces yo creo que con eso terminamos. ¿Pero por qué, doctora, la batata? ¿Eh? ¿Por qué? Porque imagínense, ay, Batata eso es que importante no para lleva ustedes, batata. ¿verdad que sí? Tengo hambre. Rafael esto anda cargando con uno desde que nosotros nacemos, desde que nosotros no podemos, ¿verdad que sí? Y de noche a algunos, ¿verdad? Nos dan unos calambres, o sea que ni ahí descansan ellos. Una cuca, diría yo. Una cuca, doctor. Una cuca. Ay, doctor. ¿Qué es una cuca? Es un calambre. A mí un día me dio un calambre y era mi primer calambre. Y yo llamé a mi mamá y le dije que me estaba dando parálisis en el pie. Entonces, sí, por eso realmente dicen eso. Eso, Son o sea, eso dolor. es lo que dicen.
Acuérdense, miren, infecciones, serostomía, ¿verdad? Infecciones, mala cicatrización, por lo que hablamos, ¿verdad? Que sí, los mediadores de inflamación. Y todo esto, ¿verdad que sí? Esos son oportunistas, ¿verdad? Hongos oportunistas. Bien. Sí. Eso ya lo vimos. Y